Espero que estén todos muy bien esta noche. Antes de empezar, quiero preguntarles cómo les fue con el video, si lo pudieron observar, si tienen algún comentario, alguna duda, si todo lo pudieron ver o tuvieron algún problema en abrirlo. De mi parte, todo bien, Doc. Igual. Igual, Ok, ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces vean, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy va a consistir un poco acerca de las causas de muerte y cómo enseñarles cómo certificar adecuadamente. Ya vimos como toda la base, si han visto y se han dado cuenta que ya vimos toda la base al respecto de lo que significa la muerte, cómo diagnosticar la muerte, eh, fisiopatológicamente un poco lo que tiene que ver, y también la valoración hospitalaria a través de la autopsia, la valoración médico-legal a través de la autopsia. Hemos visto el reglamento de autopsias de Costa Rica que regula todas las autopsias que se dan tanto a nivel hospitalario como a nivel forense. Y también hemos visto ya algo más, mucho más médico-legal, que es la interpretación de los fenómenos cadavéricos para la determinación del intervalo post-mortem. ¿Ok? Eso es todo lo que hemos visto sobre tanatología y es bastante, muy interesante en realidad. Y hoy vamos a enfocarnos un poco hacia eh, el certificado de función y cómo es esa práctica de colocar adecuadamente las causas de muerte en un certificado de defunción. Entonces va a ser digamos, una clase un poco más práctica donde ustedes van a participar. Así que necesito, por favor, que participen. Si no lo hacen voluntariamente, lo hacemos democráticamente porque sí es importantísimo que ustedes participen hoy. Esa es la forma en que se pueden tirar al agua, por decirlo así, y saber si están pensando, digamos, en una línea correcta o si necesitamos corregir ciertas formas de analizar los casos para poder certificar. ¿Ok? Si en algún momento bueno, tengo algún problema con la señal, me avisan porque estoy conectado a una red que usualmente no uso, entonces me avisan cualquier cosa para estar al tanto de eso y corregirlo. Ok, antes de empezar, vamos a ver rápidamente, eh, bueno, disculpen ahí esta presentación que está un poco desconfigurada. Vamos a ver un poco acerca de el origen de la causa de la muerte después de la autopsia, es decir, ese diagnóstico de la causa de muerte. ¿Cómo yo llego a diagnosticar de qué murió la persona? ¿Okay? Ya hemos visto acerca de el significado de la causa de muerte, hemos visto el significado de la manera de muerte, entonces hoy solo vamos a poner un poco más en práctica esto. ¿Okay? Entonces, el definir la causa y la manera de muerte no es en realidad una tarea tan fácil, ¿ok? Menos aún la manera de muerte. La manera de muerte es todavía más compleja. Pero esto es en realidad, en muchos de los casos, una labor meramente médico-forense, no del médico en general, no del médico asistencial. Eso no le corresponde, porque la manera de muerte solo se requiere para un plan judicial, no se requiere para una, digamos, un elemento como tal que no sea judicial. Y recuerden, de primera base, ¿verdad? Como regla general, nunca se certifica una muerte cuya manera de muerte sea diferente a la natural. Si yo tengo una manera de muerte distinta a la natural, eso no
se certifica. ¿Okay? Así de sencillo. Es una clave tal vez muy básica. Y recuerden que la manera de muerte es la circunstancia en la cual se origina la muerte. La causa puede ser un montón de cosas, pero la manera en la cual se origina, las circunstancias en las cuales se desarrolló, es lo que significa la manera de muerte. Por lo tanto, si yo voy a hablar de manera de muerte, hablo de natural, de suicida, de accidental o de homicida, o desconocida o indeterminada, en cierto caso que tampoco conozcamos. Entonces vamos a ver cómo eh, hay varias causas de muerte que parecerían naturales, pero en realidad pueden ser que no sean tan naturales y podrían ser accidentales, suicidas o inclusive homicidas. ¿Ok? Eh, para definir una manera de muerte es necesaria una autopsia técnicamente perfecta, por decirlo así. Es decir, que no se salga de los parámetros, que cumpla con todos los parámetros para poder llegar a tener esa condición necesaria para determinar la causa de muerte. Sin embargo, aún así, muchas veces nosotros como médicos forenses requerimos no solo de la autopsia, sino de informes toxicológicos, de informes de ingeniería forense, informes balísticos y por supuesto de informes policiales. ¿Ok? Entonces, la manera de muerte no es solo, o muchas veces no trata solamente de los hallazgos de la autopsia. Ok, vamos a ver. Ok, requisitos indispensables. Los conocimientos científicos. Por supuesto que el médico, ya por ser graduado, se supone que debe cumplir con los conocimientos científicos adecuados para poder hacer una certificación. Y de hecho, pues este curso es por eso fundamental en este ámbito. La especialidad, pues es muy importante para entender específicamente qué patología estamos tratando. Así como una patología neuroquirúrgica, es posible que requiera diagnósticos más especializados por neurocirugía o por neurología o tal vez por pediatría o por neonatología. Así también el médico forense, que es especialista, pues ya tiene también su formación para poder diagnosticar las causas de muerte según los hallazgos que está viendo en la autopsia. Entonces, todo esto lleva, por supuesto, una especialidad, un entrenamiento, experiencia y siempre tenemos que apegarnos y saber que estamos haciendo esto bajo juramento porque estamos emitiendo un documento que tiene fe pública. No sé si ustedes tienen en realidad esa conciencia de que están emitiendo un documento legal, ¿verdad? No solo es una nota médica, es un documento legal que indica legalmente por fe pública y por conocimiento científico que eso es lo que la persona está muriendo. ¿Ok? Ahora, con esto no los quiero asustar, porque esa no es la idea. La idea es que digan, uy, no, como es algo eh, tan delicado, no lo voy a hacer. No, esa no es la idea. Más bien, que sepan que es algo delicado, pero que también lo pueden hacer. Y la idea es que hoy tengan los fundamentos para poder hacerlos. Recuerden que tenemos que ser objetivos e imparciales. Vamos a ver, no quiero con esto sonar trágico ni tal vez muy peliculero, pero hay países donde los médicos se han prestado para que les paguen para hacer certificados de muerte falsos. Dígase, por ejemplo, en lugares donde pues existe crimen organizado, entonces digamos, está la muerte de tal fulano, independientemente de cómo sea, por un balazo, por una asfixia, por traumas, lo que sea. Y pues las personas del crimen organizado, que usualmente son de vasto dinero, entonces le pagan a un médico para que certifique la muerte sin necesidad de que la policía tenga nada que ver. Y eso podría pasar, lamentablemente eso podría pasar perfectamente, porque si hay una muerte, digamos, se muere Pedrito en una casa, y si
Pedrito se muere en la casa y nadie llama a la policía, nunca se va a activar el sistema de determinar que esa muerte debe ser valorada por las autoridades pertinentes. Si antes de eso llega un médico que está obviamente incorporado al colegio de médicos, certifica esa muerte, eso es el único requisito para que esa persona sea enterrada, sin que haya absolutamente ninguna investigación de por medio. Entonces vean qué delicado este asunto en el cual ustedes tienen que nunca prestarse para estas situaciones, eh, porque todo esto está regulado por la ley y debemos apegarnos también a que estamos haciendo nuestra labor de médicos bajo juramento. Ok, entonces, ¿qué es la causa y el mecanismo de la muerte? El trauma, enfermedad o combinación de estos. Eso ya lo habíamos visto, pero para repasar nada más, es el trauma, enfermedad o combinación. Ven qué interesante, trauma, enfermedad o combinación, ¿verdad? Ya sabemos que si es traumático, eso le corresponde al médico forense. Ustedes no tienen nada que ver si no son médicos forenses. Enfermedad sí podría ser, pero cuando es combinación, es siempre una incógnita. Porque si no es solo trauma, si es enfermedad y un poquito de trauma, ¿hasta qué punto la enfermedad es la que tiene la responsabilidad o el trauma es el que tiene la responsabilidad? Eso se vuelve muy interesante y ahorita lo vamos a ver un poco. Podría existir una causa de muerte única, aquellas que se producen la muerte rápido y no hay lugar para secuelas. Por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza que laceró el tallo encefálico. Es una causa de muerte única, la laceración del tallo encefálico por una herida por proyectil de arma de fuego. Y ya, ¿verdad? No hay demora, pero se produce en el momento. Pero podría existir una demora entre el inicio de la enfermedad o la lesión y la muerte inmediata. Este intervalo puede ser prolongado, incluso de años, siempre y cuando exista una relación de causalidad. Entonces, creo que les mencionaba eh, cuando empezamos la clase, o cuando empezamos los temas, les mencionaba que para eso existen varias casillas donde vamos viendo lo que inició la cadena de eventos y las causas que siguen llevando una línea de continuidad hasta llegar a la muerte final o la causa inmediata. Usualmente cuando hablamos de temas hospitalarios, esta causa inmediata es una causa infecciosa, usualmente, ¿verdad? O un daño multiorgánico, un distrés respiratorio, una insuficiencia renal con fallo multiorgánico también. Casi siempre es ya complicaciones a largo plazo, digámoslo así. Pero lo que hay que preguntarnos siempre es en esto. Siempre es la lesión fundamental, lo que inicia esa cadena de eventos. Y esto también es fundamental, que el intervalo puede ser prolongado incluso de años. Les ponía el ejemplo de que a cualquiera de ustedes los llaman a hacer el certificado de función de una persona que está encamada en su casa, lleva años estando encamada, pues presentó secuelas, hace un mes empezó a dejar de comer, tenía como mucha tos, tenía fiebre, tenía mocos verdes, y usted dice, claro, es una bronconeumonía, completamente seguros de todo el cuadro clínico, es una persona susceptible para hacer una bronconeumonía debido a que pues ya está con mal manejo de secreciones por su encamamiento, listo, ¿por qué no poder certificarlo? Pero no nos preguntamos cómo fue que llegó a esa cama, por qué está encamado. Y eso podría variar enormemente el origen, la causa fundamental. Llegó a estar encamado por un balazo en la médula espinal, llegó a estar encamado por un accidente de tránsito, llegó a estar encamado por un accidente laboral, por una precipitación cuando estaba trabajando en un andamio, o llegó a estar encamado por una enfermedad cerebrovascular aterosclerótica. Entonces,
hay que siempre investigar desde dónde inicia los eventos, siempre y cuando, como mencionamos acá, exista una relación de causalidad. Siempre veamos esto. Y esta relación de causalidad es, pues, es simplemente un establecer fisiopatológicamente que haya una conexión desde el principio hasta el final. Y eso es así de sencillo. Es un ejercicio fisiopatológico donde siempre veamos que haya una continuidad, que esta le dé la mano a la siguiente, esta le dé la mano a la siguiente y así. Y no se pierda esa relación de causalidad. Ok, las causas intermedias son esas que están entre la fundamental y la inmediata, ¿verdad? Es decir, los trastornos producidos por la causa fundamental y que resultara la inmediata u otra intermedia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de este caso, que hablamos de un encamamiento, digamos que el encamamiento fue por una enfermedad cerebrovascular. Entonces, la fundamental sería la enfermedad cerebrovascular, pero hay una intermedia que sería entonces la secuela neurológica con el encamamiento prolongado o un síndrome de encamamiento prolongado. Y la 1A, entonces ya la causa inmediata probablemente sería una bronconeumonía. ¿Okay? Entonces siempre podría haber una intermedia cuando existe un periodo, ojalá prolongado, de eventos. Bueno, por aquí ya les había mencionado este, pero vamos a ver más adelante. Recordemos que hay una parte 1 y una parte 2. Y recordamos que en parte 1 está 1A, 1B, 1C. ¿Ok? Que es lo esencial, 1A, 1B, 1C. Ahí se puede seguir, pero esperemos que nosotros solo vamos a utilizar la A, la B y la C. Parte 1A, 1B, 1C y la parte 2. ¿Qué dijimos que es lo parte 1? Lo esencial, la causa fundamental, la básica, lo inicial y también luego la intermedia y la inmediata. Siempre en parte 1. Es decir, ahí estamos viendo el mecanismo fisiopatológico que origina todo. En la parte 2 dice, son trastornos o enfermedades que contribuyen, pero no están relacionadas con la causa fundamental. Es decir, precipitan o influyen de manera positiva, por supuesto, en la evolución de la muerte, pero no son los responsables. Es lo que también a nivel médico-legal le llamamos como concausa, algo que está contribuyendo, pero por sí solo no me generaría la muerte. Por sí solo simplemente es un precipitante o es un contribuyente, simplemente alguien que le ayuda a seguir el proceso, pero no el que fundamenta el proceso. ¿Ok? Algo interesante es que los médicos siempre quieren poner algo en la parte 2. Es como que dicen, ok, está la parte 2, ¿qué pongo en la parte 2? La parte 2 no necesariamente tiene que tener algo. De hecho, por lo menos en médico legalmente, la mayoría están vacías. En la parte 2 es cuando se sabe que es algo que está contribuyendo, pero si no está contribuyendo, ¿por qué lo vamos a poner? Eh, digamos, a veces dicen, es que era hipertiroidea, ponga ahí que es hipertiroidea. Y también era obesa, ponga que es obeso. Y también fumaba, ponga que fumaba. ¿Para qué? Si tal vez lo que tenía era un astrocitoma y todo lo demás que tiene que ver, no tiene nada que ver. Sí, puede ser que la persona tenía incluso hasta un cáncer de otra cosa en otro lado, pero si no se muere de eso, no se muere de eso, ni tampoco está contribuyendo. No tenemos por qué inundar la parte 2 de cosas innecesarias. ¿Ok? El mecanismo de muerte, ya habíamos hablado un poco de esto, es un trastorno fisiopatológico puesto en marcha por la enfermedad o evolución que conduce al cese de la actividad eléctrica. Son todos aquellos mecanismos fisiopatológicos que van siendo concomitantes hasta llegar a la muerte. La causa y el mecanismo de muerte están interrelacionados, por supuesto. O sea, esto es un mismo ejercicio, el demostrar la causa y el mecanismo de la muerte. Perdón, un momentito que va a contestar una llamada, perdón.
Ya, disculpen. Ok, entonces tenemos la causa y el mecanismo de muerte están interrelacionados. Por ejemplo, una autopsia en la cual se encuentran signos de aterosclerosis coronaria severa y concentraciones de benzodiazepinas y opiáceos por encima de niveles terapéuticos. ¿Ok? Entonces, tenemos acá dos hallazgos interesantes. Uno, la aterosclerosis coronaria severa, que podríamos ya sea encontrarlo por hallazgos de autopsia o hallazgos perfectamente clínicos o por enfermedad o diagnósticos radiológicos que nos permiten saber esto perfectamente. Pero por otro lado, estamos teniendo concentraciones altas de benzodiazepinas y opiáceos. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer en ese caso para explicar cuál fue la causa de muerte? Si el sujeto se encontraba consciente, orientado y se colapsó súbitamente, pues entonces pensaríamos más en que está relacionado a un mecanismo de isquemia cardíaca súbita, pero el sujeto estaba somnoliento, progresivamente entró en coma, mostrando una depresión del sistema respiratorio, entonces nos vamos a la segunda. Si no fue presenciada, por supuesto, que ahí es donde está el detalle complejo, ¿verdad? Cuando no tenemos testigos al respecto. Pero eso usualmente no le corresponde determinarlo eh, a un médico general. Solo le corresponde a un médico forense porque si no es presenciada, quiere decir que fue en su casa o fue en algún otro lugar y no es hospitalario. Entonces, ¿qué sí le corresponde cuando es presenciado, verdad? Entonces, digamos que al doctor, aquí Diego Andrés, le ingresa al servicio de emergencias un sujeto de 40 años, conocido, eh, que usa benzodiazepinas, pero además que ya se conoce que tiene aterosclerosis coronaria severa, que tuvo un infarto previo incluso, y viene con una clínica de que estaba consciente, orientado y se colapsó súbitamente, entonces vamos a pensar en esta causa. No vamos a pensar en que la benzodiazepina y los opiáceos fueron los que generaron la muerte. Entonces hay una clave fundamental que un maestro mío me ha enseñado, y es que no somos anatomistas, ni en el caso de los clínicos, no somos simplemente resultadistas. Es decir, no vamos a ver solo el diagnóstico final que nos da un examen radiológico o el diagnóstico final que nos da unos laboratorios, sino tenemos que ser fisiopatólogos. Ese es el centro de hacer un buen certificado de función. La fisiopatología. El cuadro clínico previo a esto. Yo siempre, cuando sucede una muerte, independientemente del tipo de muerte, siempre me gusta, ya sea a través de los policías o yo directamente, preguntarle a los testigos o a los familiares, ¿qué estaba haciendo la persona al momento de la muerte? No, estaba compartiendo, no estaba tomando café, o no, mira, estaba corriendo, estaba haciendo deporte, o estaba subiendo unas gradas, o no, vea, esta persona lleva una semana de que está sintiendo mareos, o esta persona tiene una semana de que empezó a comer menos, o lleva 3 días de haber estado con deposiciones diarreicas. Ha estado bien, pero desde hace 2 días empezó como con una tos necia en las noches. Todos esos detalles nos hacen saber fisiopatológicamente qué podría estar ocurriendo y eso es necesario para poder establecer algo. Yo no voy simplemente a establecer algo con una epicrisis que me dice tenía cáncer tal, no, yo necesito saber cómo estaba la persona últimamente, cómo estuvo en el último mes, cómo estuvo en la última semana, cómo estuvo en los últimos días, cómo estuvo exactamente antes de la muerte, para reconstruir eso. Ok, eh, muchos médicos, especialmente los clínicos, utilizan inadecuadamente como causa de muerte lo que realmente son mecanismos de la muerte. Los mecanismos son fisiopatológicamente eso que nos va explicando una cosa a la otra, ¿verdad? Eh, y entonces, por ejemplo, el clásico error es poner
paro cardiorrespiratorio como una causa de muerte. Ya sabemos que no. Sabemos que fisiopatológicamente ocurre. Sabemos que en casi todas las muertes, finalmente, el corazón llega a una parada cardíaca. Pero eso no es una causa de muerte. ¿Ok? Entonces, el origen de la muerte. La primera conclusión en la declaración de una autopsia debe referirse a si se trata de una muerte violenta o natural. Ya sabemos que a partir de la conclusión clínica, si es una natural, perfectamente puede ir a una certificación o a una autopsia hospitalaria. La violenta, nunca. ¿Okay? Una definición simple y práctica desde el punto de vista médico sería establecer como naturales las debidas exclusivamente a enfermedad y las violentas a las no debidas a enfermedad. Así de sencillo. Lo violento es lo traumático, lo natural es lo no traumático o, si se quiere ver por sinónimo, lo debido a una enfermedad. Algunos añaden a la muerte natural debido exclusivamente a enfermedad, el efecto del envejecimiento, las complicaciones del embarazo y del parto, por ejemplo. Pero siempre hay casos complicados, ¿verdad? No siempre todo se queda ahí tan sencillo. Hay casos que la definición se complica porque según las circunstancias podría incluirse uno u otro. Por ejemplo, enfermedad natural al ocasionarla intencionalmente. Bueno, eh, por ejemplo, en este caso, muerte violenta no natural. Es la causada por, bueno, perdón, esta es la definición de la muerte violenta, que sería lo contrario a la natural. Es la causada por traumatismos de cualquier tipo, mecánico, agente físico, como asfixias, efectos tóxicos, elevada o baja temperatura ambiental. Vean qué importante esta parte, ¿verdad? Que aquí estamos hablando también de que enfermedades elevadas, temperaturas elevadas podrían generar una muerte traumática. ¿Como qué? Como un golpe de calor. Un golpe de calor se considera una muerte traumática. También la causada por otros agentes patógenos si es a consecuencia de un accidente, homicidio o suicidio. Ya sabemos que hay otras maneras de muerte y estas, por supuesto, también requerirían una autopsia hospitalaria, perdón, médico-legal, como lo son las indeterminadas, cuando no es posible establecer claramente el origen de la muerte o no se conoce la causa de la muerte. En Estados Unidos hay una manera de muerte que les había explicado que es se dice derivado de una complicación terapéutica. Sin embargo, eso no se utiliza en Costa Rica, entonces no necesariamente aquella muerte derivada de una complicación terapéutica implica autopsia médico-legal. A menos que, ya que ustedes se saben muy bien el reglamento, ¿cuál sería la única indicación de autopsia por complicación terapéutica en Costa Rica? Mala praxis. Exacto, denuncia por mala práctica, esa sería la única. Excelente. Ok. Vean qué interesante esto cuando ya empezamos a ponernos un poco en zonas grises. Una muerte se produce por intoxicación alcohólica aguda y eso se clasifica como muerte violenta. Muy bien. Pero si la muerte es consecuencia del abuso crónico de alcohol, no es violenta, es natural. Es algo, digamos, ahí podemos empezar como a hablar eh, o a tener ciertas diversas opiniones, ¿verdad? Pero así se ha establecido. Si la muerte es por una intoxicación aguda, se considera traumática porque es un trauma químico, es un trauma debido al tóxico que agudamente mata a una persona, intoxicación etílica aguda, por ejemplo, o una intoxicación por metanol, como sucedió hace muchos años en Costa Rica, que se dieron muchas muertes. Pero si es un abuso crónico de alcohol y esto genera una cirrosis, un sangrado digestivo alto, como vimos en el caso eh, de, que vemos en las diapositivas, ya no se consideraría violento pese a que lo está causando es un agente traumático externo, como es el alcohol, digamos así. Sin embargo, ya se considera más natural debido a la cronicidad de esto. Ok, tal vez aquí esto no voy a
históricamente no voy a mencionar eso. Ok, para determinar la causa de la muerte. La autopsia por sí misma, como les mencioné, casi nunca determina la etiología médico-legal. O sea, uy, alguien se le activó un micrófono ahí. Ok, la autopsia por sí misma nunca determina la etiología, es decir, la manera de la muerte. Esta depende frecuentemente de informes policiales y otras informaciones, como les he mencionado. El médico sí hace conclusiones basándose exclusivamente en la información facilitada por policías o testigos, puede caer en un error. Digamos, eh, no es que deja de lado la autopsia, ¿verdad? Para hacer solo caso a lo que dicen los testigos. Aquí les pongo un caso, por ejemplo, que fue muy interesante y muy complejo. Eh, un hallazgo de una femenina que encontraron en suspensión, en ahorcadura. No hemos visto el tema de asfixias por ahorcadura, creo que no, no. Pero entonces la encontraron con una asfixia por ahorcadura. Pero resulta que esta muchacha tenía menos de 30 años, tenía el antecedente de violencia doméstica. Y resulta que ella incluso tenía una orden de restricción para la pareja. Pero desde hace algún tiempo, como que la pareja había estado conviviendo con ella nuevamente. El que reporta la muerte es la misma pareja. Esta pareja que había sido denunciada por esta persona hace algún tiempo por agresión. Y resulta que adicionalmente la única testigo es una vecina que escucha que están peleando a grito pelado toda la noche. Entonces, obviamente, tenemos el cuadro de pareja violenta, antecedente de violencia doméstica, eh, eh, gritos previos y muerte. Entonces, pues, digamos que todos por ahí pensarían, estamos ante un femicidio, ¿verdad? Y ese chaval, para quererse salir con la suya, la puso ahí guindando y como si se hubiera ahorcado. Este caso fue muy interesante porque yo siento que yo recibí mucha presión, incluso por parte de la policía y por parte de la fiscalía, a que ellos ya querían que yo dijera que era un homicidio, debido a todo el ambiente que se tenía, toda la previa, ¿verdad? Pero recordemos que la autopsia también es la pericia básica. Por supuesto que todo lo demás tiene mucha importancia, pero la pericia básica es la autopsia. Y a través de la autopsia yo pude confirmar que en realidad no existió absolutamente otra causa de muerte más que la asfixia por ahorcadura. Por supuesto que esto amerita, como dijimos al puro principio, una autopsia muy bien detallada, como decían ahí, perfecta, con todo lo que amerita las guías estandarizadas para descartar que la persona esté muriendo de otras cosas, desde causas naturales hasta otras causas violentas, inclusive hasta causas toxicológicas. Esto incluso no se pudo determinar en el momento, se tuvo que hacer un análisis toxicológico hasta el momento de poder generar una conclusión. Pero bueno, finalmente se generó una conclusión que fue completamente distinto a lo que todos querían escuchar, que fue un suicidio. Entonces, pues en este caso, digamos, la parte policíaca iba muy distinto a la autopsia. Una causa puede conducir a la muerte por diversos mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad? Un mecanismo fisiopatológico puede obedecer a muchas causas. Por ejemplo, una fibrilación ventricular por electrocución o una fibrilación ventricular por una cardiopatía isquémica. Entonces, vean qué interesante está este caso. En ambos casos, finalmente, fisiopatológicamente, se genera una arritmia maligna, la fibrilación ventricular. ¿Pero qué la está generando? Por un lado, la electrocución y en otro lado, la cardiopatía isquémica. Entonces, por eso es que mencionamos
que los mecanismos fisiopatológicos es mejor no incluirlos como causa de muerte. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que se electrocutó y falleció ahí en el momento, yo no voy a poner como causa de muerte 1A, fibrilación ventricular, 1B, electrocución. No, yo nada más pongo 1A, electrocución, listo. De igual manera, una persona que muere, que es ya conocido cardiopatía isquémico y fallece con todo su cuadro clínico de cardiopatía isquémica, no voy a poner fibrilación ventricular como 1A, sino solo cardiopatía isquémica, ya sea aguda o crónica, pero no voy a poner todo el mecanismo fisiopatológico que está desarrollando. No sé si lo voy a entender por ahí. Una causa puede tener varias etiologías médico-legales. Por ejemplo, una herida por proyectil arma de fuego en la cabeza puede ser la causa de muerte. Digamos la que les mencioné, herida por proyectil arma de fuego en la cabeza con laceración de tallo cerebral. Pero la manera de muerte puede ser homicida, puede ser suicida, puede ser accidental. Entonces, hay muchas variedades. Para una misma causa pueden haber muchas variedades de maneras de muerte. Para un mismo mecanismo fisiopatológico pueden haber diferentes causas de muerte. Ok, vamos a ver. Vamos a avanzar en eso. Ok. Em, Desde el punto de vista médico-legal, como les menciono, es importante no pensar solo como un anatomista, sino como un fisiopatólogo. Un fisiopatólogo. Y de cierta manera hay que pensar también de manera clínica, ¿verdad? Entonces, para llegar al diagnóstico como tal, nuevamente vamos con los elementos diagnósticos que se usan en la clínica, la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias. Entonces, yo no me baso solo en las pruebas complementarias, por ejemplo. La historia me es súper importante. Entonces, de igual manera que se hace en, al valorar un paciente de emergencias, que no solo se toma el hallazgo del ultrasonido, porque si no, mejor pasamos a todos los pacientes a TAC, ultrasonido y radiografías y pongamos todos esos diagnósticos, todos esos resultados en un chat GPT y que chat GPT le diga a la familia qué es el diagnóstico y qué tienen que hacer. No, para eso está el médico. El médico es el que inicia ese abordaje con una anamnesis adecuada, con un examen físico adecuado y luego con unas pruebas complementarias según lo que ha analizado previamente. Y tal vez como para salirme del tema, pero que es muy importante, no se imaginan la cantidad de eh, malpraxis positivas, es decir, que sí son malpraxis, en casos en los cuales lo que hace falta es una adecuada anamnesis y una adecuada exploración física. Llega el paciente, consulta por cefalea, y llega y ojalá nada más ponen oídos bien, ORL, ok, plan, acetaminofén. Y uno, ¿y a dónde quedó la anamnesis de la cefalea? ¿Y a dónde quedó la exploración física completa de neurológica, por ejemplo? No hay ni signos vitales, no sé cómo estaba la temperatura. Entonces, o sea, esas anamnesis, esas exploraciones físicas de a mentirillas, no, ¿verdad? De un minuto, por favor, no las hagan. Si en un primer paso no se alcanza un diagnóstico, se debe elaborar una lista de diagnósticos diferenciales y así con cada etapa hasta llegar a la hipótesis más razonable. Tampoco nos volvamos perfeccionistas a decir, pero es que no estoy demasiado seguro de cuál es la causa de muerte finalmente. No, siempre vamos a llegar a una hipótesis lo más razonable posible según un filtro de los diagnósticos diferenciales. Como le mencioné yo con el caso de la muchacha que estaba en ahorcadura, hay que hacer un montón de diagnósticos diferenciales. Es decir, bueno, por supuesto que vamos a pensar la ahorcadura, pero ¿qué más podría ser? Bueno, que podría ser una estrangulación, que podría ser que haya sido sedada de previo, que podría ser que haya tenido un trauma craneoencefálico y no se vea externamente, que podría ser una causa cardíaca, una causa natural. Entonces, todos esos diagnósticos diferenciales los vamos descartando, cada uno científicamente como se debe descartar.
Ok, entonces el enfoque actual de una autopsia es que es una prueba diagnóstica más, no es el diagnóstico único y absoluto, ¿verdad? Y no siempre proporciona la causa de muerte. Lamentablemente, eh, eh, por ejemplo, en muerte súbita, cuando veamos el tema, la autopsia muchas veces podría salir como una autopsia, lo que dicen una autopsia blanca, una autopsia que no nos brinda en realidad ninguna iluminación de qué murió la persona. ¿Ok? Entonces vamos a pensar como médicos clínicos y no solo como un anatomista. Ok, ahora veamos un poquito casos complejos antes de entrar en la certificación. Una importante proporción de muertes que ocurren a continuación de un hecho violento coincide en forma secuencial o simultáneamente con una enfermedad. Lo que mencionamos, a veces casos completamente naturales, a veces casos completamente violentos, pero cuando coinciden es cuando se pone complejo el asunto. Por ejemplo, ciertas enfermedades pueden crear situaciones que lleven a la muerte violenta. Un epiléptico en una bañera, un accidente de tránsito de un cardiópata. Entonces, ¿qué llevó a qué? Ahí es donde la cosa se pone compleja, ¿ok? Eh, por ley natural, digamos, no por ley, por norma eh, de consejo, siempre que exista un trauma importante, pero no se tiene la certeza de si es el trauma o es lo natural, vámonos al trauma. O sea, demos la duda. Demos el beneficio de la duda y vámonos a hacer autopsia. No certifiquemos porque este trauma sí podría ser algo importante. ¿Ok? Entonces, por manera estandarizada, es mejor si existe alguna parte violenta, aunque haya otra parte natural, si la parte violenta podría ser considerable para generar la muerte, mejor vámonos por ahí. Eh, muchas veces los médicos certifican casos eh, bueno, que no sé, que de mi punto de vista no tendría mucho sentido certificarlos. Inclusive no sé si les había contado un caso, ¿no? Había un motociclista que va a ir sobre cierta calle y de un pronto a otro se empieza a desviar, a desviar, a desviar, a desviar hasta que se cae y se muere. Y fue visto así por los testigos. Se va desviando y se cae y se muere. Entonces dicen, llegan los investigadores de OIJ y nos comentan el caso. Y les dicen, no, mentira, no comentaron el caso. Si lo hubieran comentado, hubiera sido diferente. Llegaron los familiares, les comentaron lo que sucedió y ellos dijeron, bueno, la persona era conocida que padecía el corazón. Los policías llegaron ahí, bueno, sí, padecía el corazón. Ah, bueno, bueno, certifiquémoslo. Y llega, ya, llegó un médico, infarto de agudo del miocardio, así de lindo, de una vez, ahí, vámonos. Llegó a la funeraria y en la funeraria le van quitando la ropa y no tenía un balazo en la espalda. Entonces, claro, le pegaron un balazo 200 metros atrás. Los testigos no están 200 metros atrás, los testigos están ahí donde la persona está cayéndose. Entonces, hay balas súper pequeñitas que nada más dejan un orificio pequeño. Ni que decir, por ejemplo, una calibre 22, es una cosita súper pequeña. Entonces, siempre es importante considerar cuando hay un evento traumático, tener cuidado. Y siempre, siempre, cuando hayan a certificar un cadáver, quítenle toda la ropa. Por ley general, no sé, vamos como por la ley general número 3, quítenle toda la ropa antes de certificar, aunque sea un viejito de 90 años, hasta el pañal. ¿Ok? Eh, porque necesitamos estar seguros de lo que vamos a certificar no es algo violento. Cuestiones que surgen. ¿Fue la enfermedad la única responsable de la muerte y el traumatismo puede ser excluido totalmente con el factor precipitante? ¿Okay? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ¿fue la cardiopatía lo único?
y el traumatismo fue algo nada más, secundario, que no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, hubo un caso que yo tuve un señor que se levantó en la noche, medianoche, le dijo a la esposa, voy a ir a orinar. El señor obeso, fumador, dislipidémico, se levantó, se fue a orinar, y mientras estaba orinando, se escuchó pum, que cayó. Cuando cayó, se hizo una herida contusa en la frente. Pues sí, sangró bastante, una herida contusa, pero, o sea, se cayó desde su propia altura, y lo que tenía a la par era como una mesa, y falleció en el momento. Y se veía morado, morado, congestivo completamente, o sea, clásico de una muerte cardíaca. Entonces, en ese caso no hay necesidad, se sabe que esa herida contusa, mentira que le va a generar una fractura con un edema cerebral, porque no es la fisiopatología. La fisiopatología fue algo cardíaco, un evento súbito, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con algo cerebral. Entonces ahí descartamos completamente. ¿Fue el hecho traumático el único responsable de la muerte? Más bien vámonos al otro. ¿O fue la muerte el efecto combinado? Caso A. Víctima de muerte súbita cardíaca que tiene con frecuencia lesiones en el rostro al caer colapsado. Bueno, vea exactamente lo que les acabo de decir. Son lesiones que son irrelevantes en la producción de la muerte. El problema surge, ahí sí, si la caída se produce desde una altura importante y las lesiones son de cierta gravedad. Y por supuesto, si los testigos nos dicen de cierta evolución de la persona, por ejemplo, que la persona se levantó, dijo, no, no, me siento bien, y de un pronto a otro empezó con algún síntoma neurológico. Por supuesto que ahí nos habla más de que el trauma secundario, en realidad no es tan secundario, sino fue lo que está causando la muerte. ¿Ok? Caso B. Una enfermedad letal es complicación de una lesión más o menos antigua. El traumatismo inicial puede ser causa de inmovilidad que se complica con tromboembolismo pulmonar, neumonía hipostática. Lo que mencionamos al puro principio. Por ejemplo, entonces, que hay una lesión muy antigua y, por ejemplo, nos causa inmovilidad. Y esto puede causar una neumonía, un tromboembolismo, una sepsis urinaria, eh, puede causar infecciones de tejidos blandos, por ejemplo, si tiene úlceras por presión. Pero ¿qué es lo que está generando el, esta inmovilidad? Un trauma. Bueno, entonces eso hay que observar. Por ejemplo, otro caso, una sepsis urinaria, pero por una mielopatía traumática que ocasionó una vejiga neurogénica. Obstrucción intestinal debido a adherencias por una herida penetrante en el abdomen. Yo tuve un caso de un sujeto con una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen que murió 1 año y medio después de esa herida. ¿Por qué fue? Porque esa herida generó, por supuesto, que la persona lo tuvieron que hacer una colectomía pequeña, que le quitaron un pedazo de colon y lo pegaron. Luego tuvo una fuga de esa eh, colostomía. Luego tuvo adherencias, entonces hizo una obstrucción intestinal. Y bueno, finalmente yo le había contado como 300 cirugías. Terminó con lo que se le denomina un abdomen congelado y con una sepsis terrible ahí, una peritonitis horrible, que ya nadie podía ni operarlo. Lo que tenía era una bolsa de Bogotá y una terapia VAC para tratar de mejorarlo, pero en realidad ya tenía un abdomen congelado. ¿Pero qué lo originó desde el principio? Una herida por proyectil de arma de fuego hace 1 año y medio. Si llega un médico nuevo ahí que no conoce el caso, por supuesto que puede pasar, un médico recién contratado o que trabajaba en otro hospital y llega ahí y lo que le dicen, es una obstrucción intestinal por adherencias con un abdomen congelado. Ah, bueno, muy bien. Tu. Y no se fijó anteriormente qué era lo que lo había originado. Siempre váyanse a la primera nota, a la nota de ingreso. Esa nota es importantísima. ¿Por qué ingresó esa persona? Y ahí van a tener muchas veces iluminación. Ok. Caso C. Aquí ya se empieza a poner más complicado. Un traumatismo de grado moderado
resulta mortal en un sujeto con una enfermedad también grave crónica. Por ejemplo, un enfermo cardiópata sufre una fractura del cuello del fémur. Es intervenido bajo anestesia general y fallece por un infarto de miocardio. Entonces, aquí, ¿qué está causando la muerte? ¿Quién tiene toda la culpa? ¿La tiene la cardiopatía? ¿La tiene la fractura? Entonces, por ejemplo, aquí lo colocan de esta forma. Lo colocan como 1A, el infarto agudo del miocardio, 1B, la cardiopatía isquémica, y en el 2 colocan la fractura de fémur como un factor precipitante o contribuyente. No es la fractura de fémur la que está derivando directamente a la muerte, sino lo que está influyendo más es el infarto, pero la fractura definitivamente tuvo algo que ver. Tuvo ese empuje que requirió la cardiopatía para descompensarse, para precipitar. Vamos con otro caso complejo también, muy complejo en realidad, y que aquí podría existir muchas diferentes opiniones. De hecho, entre colegas médico-legales podrían existir diferentes opiniones. Hay una lesión leve o estrés emocional grave que precipita una cardiopatía. Y es lo que en algunos casos, principalmente en Estados Unidos, se ha conocido como homicidio por infarto de miocardio. Es una muerte súbita de cardiopatía precipitada por un traumatismo leve o estrés emocional, por ejemplo, durante la comisión de un delito. Esto, particularmente, yo he tenido varios casos y han sido bastante interesantes. Por ejemplo, personas que estaban discutiendo severamente, discutiendo, eh, digamos, de manera importante, pero la persona es cardiópata. Eh, esa discusión podría ser incluso una riña que el trauma como tal no tiene mayor efecto, es decir, no es que la persona la estuvieron sujetando al cuello o le generaron algún trauma con hematomas internos, no, nada más tal vez empujonazos, sujeciones de los brazos, agarrón de pelo tal vez, pero nada que me generara la muerte, pero repentinamente el sujeto muere súbitamente. Lo que está precipitándose ahí es una cardiopatía, ¿ok? Entonces, pero no podemos dejar de lado que en realidad lo que está sucediendo en la circunstancia también tiene algo que ver. Y ya hay casos, de hecho, yo ahí tengo un artículo documentado de casos, por ejemplo, un señor eh, estaba en su casa, llegaron varios asaltantes y lo amarraron de manos y pies. Mientras robaban su casa, también lo agredieron, le pegaron varias veces en la cara y ya los asaltantes se fueron de su casa. Cuando llegó una persona que lo auxilió, un vecino, lo encontró con vida. Pero mientras empezó a desatar las amarras que tenía en sus manos, en los pies, ya la persona falleció. Por supuesto, era una persona adulta mayor, tenía 70 y resto de años, tenía cierta aterosclerosis, no muy severa, no tenía infartos antiguos, pero se atribuyó a una muerte súbita cardíaca debido al estrés emocional durante la comisión del delito y se consideró como un homicidio. Entonces, bueno, son casos bastante interesantes. En estos casos es fundamental establecer la interacción entre el trauma o el estrés y la enfermedad para producir la muerte, informando que la más probable evolución que hubiese tenido el traumatismo o estrés de ocurrir en un sujeto sano. Y bueno, eso es todo por acá. Eh, También les tenía una pequeña práctica. Esta práctica, como les dije, la vamos a empezar a hacer entre todos para que ustedes podamos hacer este ejercicio de interpretación. ¿Ok? Entonces todos pongan atención al caso o pueden leer ahí.
Caso número 1. Femenina de 58 años, conocida con enfermedad tiroidea. El día 24 de mayo estuvo sin síntomas. En la noche manifestó mucho calor. Al ser aproximadamente la medianoche del 25, se levantó al baño, defecó, empezó a vomitar y en determinado momento se desvaneció. Llamaron a la Cruz Roja, fue trasladada al hospital XX, se le realizaron maniobras de resucitación, o sea, desde el ingreso ya venía seguro con paro cardiorrespiratorio, con resultado negativo la declaran fallecida. ¿Requiere autopsia médico-legal? Claro que sí. No tiene una enfermedad que justifique una muerte súbita, solo una enfermedad tiroidea. Es algo que empieza rápidamente con su sintomatología y desde el ingreso al centro médico ya está fallecida. Totalmente justificable una autopsia médico-legal. ¿Qué se encontró en la autopsia? Se encontró lo siguiente. Pero esclerosis coronaria y aórtica severa, infarto antiguo en el ventrículo izquierdo, trombosis coronaria reciente en la descendente anterior y en la circunfleja, edema pulmonar, congestión multivisceral, cardiomegalia, obesidad grado 1, histerectomía total antigua. Entonces, les pregunto, con este caso y con estos hallazgos, ¿cuáles colocarían como causa de muerte? Doctor, es la trombosis coronaria, de primero. Pero vamos a ver, Andrés. Andrés dice que, vamos a ponerlo aquí, 1A. 1A, B, C. Uy, me pasó. Y 2. Ok, Andrés, dígame, ¿cómo lo rellenamos ahí? Podría volver a poner el grueso de todo. Es que solo los veo obesidad y grasa. Doc, la trombosis coronaria, como había dicho mi compañero. Eh, primera, sí, no sé. Acá, en la 1A. Yo creo. Ok. Algo más, lo dejamos así. Trombosis. Se la pusieron infarto agudo. Infarto antiguo. ¿A dónde ponemos el infarto antiguo? No, En la perdón, B. aterosclerosis coronaria, aórtica y severa. Ah, no, perdón. Olvídalo. Yo Se pondría el pondría en edema la B, pulmonar. Doc. Ok, ¿quién dijo algo en la B? Doc, ¿no se pondría como el infarto antiguo en la B? O sea, ¿quién dijo acá? Claudia. Sí, Doc. Infarto antiguo. Y la C no sería ya como la aterosclerosis, porque siempre iba de abajo hacia arriba, creo. Ok, ¿alguien está en desacuerdo con esto? ¿Lo cambiaría? ¿Lo conservamos así? Yo pensaría que sería edema pulmonar de primero, la congestión multivisceral
el infarto y luego la aterosclerosis y la trombosis sería algo por aparte. Vamos a poner esta por acá. Edema pulmonar, diría usted acá. En la 1B, ¿cuál? Y el edema es por o sea, es parte de la congestión multivisceral dada por el infarto. Entonces lo pondría en ese orden. Entonces otra vez, dígame la 1A, la 1B y la 1C. La 1, la 1B sería bueno, la verdad ahí pondría el infarto. Infarto, que antiguo, igual. Ajá, el antiguo. No, perdón. No. La congestión multivisceral y luego el infarto antiguo. Ok, ¿a dónde pongo la congestión multivisceral? En la B, creo. Y acá pongo el infarto. Sí, creo, no sé, ahora estoy dudando, pero sí, de momento sí. ¿Alguien que tenga una tercera opción? No, Ok, vamos a analizar esto, muchachos. Piensen en estos casos siempre como si estuviéramos viendo un dominó fisiopatológico y clínico. Entonces, tenemos a esta señora aparentemente conocida sana. ¿Qué síntomas tuvo? Calor y empezó a vomitar y a defecar. Ok. Recordamos que el infarto perfectamente puede generar todos esos síntomas que están muy influidos por el nervio vago, como son los vómitos, las náuseas, defecar, mareos, todo eso, ¿verdad? Que parece que todo esto es lo que le empezó a generar a ella, ¿verdad? No, nunca manifestó pues, dolor torácico, tal vez no. Y se desvaneció. ¿Ok? Hubo un síncope ahí. Parece que fue una muerte bastante rápida, una muerte súbita. Entonces ya tenemos eso, ok. Los hallazgos me son consistentes con lo que presentó, sí, en realidad, una trombosis coronaria reciente, está el vasito, y el vasito de un pronto a otro, ¡pup!, se tapó, eso me genera isquemia, y por supuesto esto desencadena todos los síntomas, que son los que, sí, los que tiene ella. Completamente de acuerdo que esto me está generando eso. Ahora, vamos a llevar eso a las causas de muerte. Bueno, vamos a llevar eso a un mecanismo de muerte, y esta es la parte más bonita antes de. ¿Quién es el que está originando desde el principio? Desde el principio, toda la cadena de eventos. ¿Quién es el responsable? La obesidad. La obesidad. No, La la aterosclerosis coronaria. aterosclerosis. la aterosclerosis. ¿Vieras cuántos gorditos he visto yo que no tienen nada de aterosclerosis? Y flacos que tienen aterosclerosis terrible. Entonces, ¿la obesidad es irresponsable? No, no necesariamente. Ahora, aquí no estoy alentando a todos los gorditos a que sigan siendo gorditos, no. Pero no es que necesariamente el gordito es aterosclerótico, no. O sea, no va uno siempre de la mano con lo otro. Entonces empezamos de lo que sí tenemos conocido, la aterosclerosis coronaria. Severa. Ok. ¿A qué me lleva esto? Ok, ya me llevó a generar un infarto antiguo, es cierto, ya me llevó a generar un infarto antiguo, pero esto no es lo que está generando el desencadenante. Lo que me está generando un evento tan agudo es la trombosis coronaria reciente. Entonces el infarto antiguo en este momento se torna completamente innecesario
dentro de las causas de muerte, porque es una secuela que ya tiene, pero no necesariamente la que generó la muerte. Entonces, esto ahora sí me desencadena que probablemente tenga una placa inestable, la placa inestable se rompe, me hace una trombosis, ahora sí, cerró completamente el lumen. ¿Qué me genera esto? Una isquemia aguda en el sitio donde va, que ya mencionó que era la descendente anterior, la circunfleja. Entonces, aquí ya sabemos que va a generar una isquemia aguda en cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Esto me puede generar una insuficiencia cardíaca aguda, que a su vez se va a ver manifestada por un edema pulmonar, por congestión multivisceral, pero también desde acá nos podría esto generar un efecto arritmogénico, una arritmia ventricular, probablemente una fibrilación, un tema completamente eléctrico y generar un paro cardiorrespiratorio con la posterior muerte. Ese es el mecanismo fisiopatológico. Ahora, yo necesito escoger de todo esto que tengo acá, cuáles voy a tomar para las causas de muerte. Ya sabemos que muerte no, definitivamente. Ya sabemos que paro cardiorrespiratorio tampoco. Congestión multivisceral es un hallazgo súper general a lo cual van a llegar la mayoría de las muertes y tampoco va a ser importante. El edema pulmonar no es uno de los hallazgos más importantes en este caso, es también parte de ese mecanismo fisiopatológico. La arritmia ventricular no la estoy viendo, sé que probablemente sucedió, pero no la estoy viendo. La insuficiencia cardíaca aguda tampoco la estoy viendo, no le hice un eco como para verla, para saber qué tan descompensado estaba, pero supongo que está ante una insuficiencia cardíaca aguda, pero no lo tengo, no lo voy a poner. La isquemia aguda en la cara anterior, sé que está ocurriendo, pero no le dio chance de manifestar un infarto agudo, porque vea que los hallazgos de autopsia yo no pongo infarto agudo. Si esta persona, por ejemplo, hubiera tenido 3 horas de evolución a partir de 3 a 6 horas de evolución a partir de que empezó con los calores, vómitos, probablemente ahí sí ya yo vea en el miocardio cambios de infarto recientes. Entonces, yo sí podría no solo pensar en una isquemia, sino aquí asegurar y poner infarto reciente del miocardio. Y aquí cambiaría mis causas de muerte, pero no lo estoy viendo ni lo tengo tampoco clínicamente. Sé que sucedió, pero no lo estoy viendo. ¿Qué sí estoy viendo? La trombosis coronaria reciente, la vi completamente, no tengo duda. ¿Qué sí estoy viendo? La aterosis coronaria severa, eso sí lo estoy viendo. Entonces, ¿cómo se llenaría esto adecuadamente? Aterosclerosis coronaria severa con trombosis coronaria reciente en descendente anterior y circunflejo. Esas son las causas de muerte. En este caso, no lleva 1C y no lleva número 2. ¿Entendieron por ahí, muchachos? ¿Dudas o comentarios? Todo claro, doctor. Está claro. Ok, ¿vieron el por qué, digamos, las causas anteriores no y cómo yo llegué a eso? Sí, correcto, doctor. Ok, bien. Vamos a hacer un caso más y los demás casos ustedes los van a tener para la discusión de la próxima semana. Vamos a ver el segundo caso.
Masculino de 70 años, conocido diabético, hipertenso, cardiópata. El día 26 del 4 del 24 transitaba a pie sobre la vía pública transportando sobre sus hombros unas láminas de zinc. En determinado momento cayó. Ahí tuvo un síncope. Algunos vecinos de la zona indican que el ahora fallecido estaba muy agitado, con dificultad para respirar y hablar. Intentó ponerse de pie, pero se desvaneció, cayendo en una zanja. Entonces, iba transportando sobre sus hombros láminas, se cayó, estaba con dificultad para hablar, se intentó poner de pie y luego se volvió a caer. Hallazgos de la autopsia. Nuevamente, aterosclerosis severa con infartos antiguos en cara lateral y cara anteroseptal. Evidencia de intervención antigua quirúrgica en el corazón, una presencia de un stent en la rama descendente anterior, antecedente clínico de hipertensión arterial, cardiomegalia, bueno, porque ya teníamos que ir hipertenso, cardiomegalia, hipertrofia ventricular, nefroesclerosis y trauma en las rodillas con excoriaciones. ¿Cómo pondríamos las causas de muerte en este caso? Voluntarios. Doc, en ese caso podemos empezar con la aterosclerosis. Mejor de segundo. ¿Empezar a dónde te referís empezar? Dígame de Bueno, 1B o no sé 1A. Colocarle en 1A, pero viendo el ejemplo anterior, creo que iría en 1B y la 1A sería un infarto agudo. Ok, aquí pondrías el infarto agudo. Acá. Ahí pondría aterosclerosis. ¿Okay? En 1C, ¿la dejamos vacía o le ponemos algo? Por ahora creo que quedarían vacías. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Doc, en este caso, ya que no se documentó en la autopsia datos de isquemia como tal, entonces, ¿se podría igual poner infarto agudo o iría a aterosclerosis severa como 1A? Okay. ¿Quieres poner aterosclerosis severa aquí nada más y dejarlo así? Es que realmente no menciona nada de hallazgos de trombos ni nada que me diga a mí si fue un infarto. O sea, lo único que tengo son los antecedentes, pero no hay datos de que en o sea, aparte de, pues no sé si en este caso sería basado en la clínica más antecedentes, digamos. Bien. Bueno, ya vimos que sí, que eso influye, ¿verdad? Que no vamos a ser solo anatomistas, sino vamos a ser fisiopatólogos. Y todo lo que él tuvo, todo lo que él manifestó, debe ser considerado, ¿verdad? De un momentito para conectar la computadora que ya se está descargando. Ya, ok. ¿Alguien tiene algo diferente acá? ¿Alguien quiere colocar algo diferente? Sí, bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo creo que fue Fiorella la que dijo, porque en realidad sí, digamos, los otros datos, o sea, clínicamente, pues tenemos que lo más probable es que le haya dado un infarto, y como dijo usted, y no solo somos anatomistas, digamos, solo lo que veamos en la autopsia. Entonces, clínicamente, probablemente le dio un infarto, y debido a eso,
Bueno, eso se le dio provocado que tenía muchísima aterosclerosis, pero las otras cosas que salen ahí realmente no son como causas directas de que a él le haya dado el infarto. Son evidencias de que claramente era cardiópata crónico y ya antes probablemente tuvo sus eventos, pero no son causas directamente relacionadas a la muerte en este caso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Este caso, nuevamente, pensemos en el mecanismo. ¿Qué está empezando todo? La aterosclerosis, doc. Aterosclerosis, claro. Ok. Eso es el inicio de todo este caso. Ahora, con respecto a los hallazgos que yo tengo acá, que vean que pueden ser muy parecidos a los anteriores, pero hay un hallazgo muy importante que no tengo, y la trombosis coronaria. No la estoy teniendo. Y vean que hay algo diferente también en ese cuadro clínico. En el primero, dice se desvaneció, pero volvió a hablar, volvió a respirar, pero se intentó poner de pie y nuevamente se desvaneció. En el anterior no, en el anterior ella tuvo el síncope y hasta ahí, ¿verdad? Quedó inconsciente. Entonces hay una pequeña diferencia ahí. Y en los hallazgos tenemos una pequeña diferencia también, que es que aquí no tenemos como tal la trombosis coronaria. ¿Qué sí tenemos? Infartos antiguos. ¿Ok? Y que sí tenemos también que él estaba generando una actividad que estaba forzando su corazón. Estaba llevando láminas de zinc. Un señor de 70 años con un infarto antiguo con un stent. ¿A cuánto le pudo haber mm, eh, aumentado su frecuencia cardíaca? ¿A cuánto su demanda de oxígeno? ¿Ok? Entonces, tenemos una aterosclerosis severa en un paciente cardiópata isquémico, donde empezamos a decirle a ese corazón, contráigase más, meta más sangre para las coronarias y mejor el flujo coronario, mejor el flujo por minuto. Y pues entonces ahí vamos a empezar a generar un pequeño colapso. Entonces, ¿qué nos genera la aterosclerosis coronaria en este caso? Nos va a generar una cardiopatía isquémica crónica, ya conocida, incluso con hasta un stent. Esa cardiopatía isquémica crónica me puede estar generando dos cosas en este caso. Me podría estar generando una isquemia aguda debido a la demanda de oxígeno y circulación coronaria, que también se ve contribuida, digamos, esta cuestión por los posibles cambios morfológicos en el miocardio. Dígase, eh, no sabemos si esto le generaba por ejemplo, qué fracción de eyección tenía. Por ejemplo, si tenía un pseudoaneurisma o estaba generando un pseudoaneurisma ventricular, ¿verdad? Que son cosas muy fisiopatológicas. Y por supuesto tampoco sabemos si estaba generándole una arritmia ventricular. Y por otro lado tampoco sabemos si estaba, bueno, parecido a la FEBI, si estaba con algún tipo de insuficiencia cardíaca. Ahora, no hay tantos hallazgos de insuficiencia cardíaca. No tenemos edema pulmonar, no tenemos hallazgos en hígado, no tenemos signo de fobia, no tenemos derrame pleural. Digamos, yo no veo como que en la autopsia se haya encontrado hallazgos de insuficiencia cardíaca crónica, por lo menos. Entonces yo tal vez por ahí no me voy. Me voy más a que probablemente sucedió con una isquemia aguda
que derivó probablemente en una arritmia ventricular. Nuevamente, entonces esto lleva a un paro cardiorrespiratorio y esto a una muerte. Ahora, ya teniendo eso, nuevamente, ¿qué demuestro? ¿Qué tengo para demostrar? Esto lo tengo para demostrar, esto lo tengo para demostrar, esto lo tengo para demostrar, no. Sé que pasó, pero no lo tengo. Esto, sé que pasó, es probable, pero no lo tengo. Igual que esto, igual que esto, igual que esto, que ya es un mecanismo. Entonces, vamos nuevamente. Infarto agudo no lo tengo, ni lo vi, ni lo tengo de ninguna forma. Pero sí tengo una cardiopatía isquémica crónica y una aterosclerosis coronaria severa. Y así quedaría este caso. Preguntas, comentarios. No por el momento, Doc. Ok. Bueno, muchachos y muchachas, esto es lo que vamos a hacer. Para esta semana, yo a través de Ana María les voy a hacer llegar varios casos de análisis para la colocación de causas de muerte. Así como están distribuidos para hacer los grupos de exposición, así van a presentarme la próxima semana un análisis, así como yo lo acabo de hacer, pequeñito, no es nada del otro mundo. Ven el caso, ven los hallazgos y ponemos las posibles causas de muerte según lo que ustedes discuten entre ustedes en lo que está esta semana, de este viernes al próximo viernes. ¿Ok? Entonces yo les voy a pasar a Ana María acá, digamos, grupo 1, caso 1, grupo 2, caso 2, grupo 3, caso 3 y así, para que todos, de manera rápida, tampoco es que dure mucho, expongan el caso, así como yo lo expuse, los hallazgos y las causas de muerte, antes de las causas de muerte, el mecanismo fisiopatológico que hicieron y las causas de muerte. Vamos a verlas, vamos a discutirlas y vamos a ver si hay que corregirlas de alguna forma o las dejamos tal cual ustedes las colocaron. ¿Entendido? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ojalá háganlo entre ustedes. Equivóquense. Esa es la idea, que se equivoquen. Porque es muy fácil si yo tengo un papá médico, si yo tengo compas médicos, les voy a ir a preguntar, ¿verdad? Obviamente, pero esa no es la idea. La idea es que nos equivoquemos. Esto no tiene ninguna validez evaluativa, sino más como formativa de equivocarnos, de que ojalá todos se equivoquen para poder ver por qué fue que se equivocaron y llegar a ver cómo se corrige. Esa es la idea. No que vayan a preguntarle a su amigo patólogo que les ponga las causas de muerte porque no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, muchachos, nos vemos el próximo viernes con esa actividad por ahí. ¿Listos? Muchas gracias, Doc. Bueno,